La segunda sección, filosofía, número 112, era donde vivíamos. Obviamente mis hijos eran más pequeños, y estando con mi pastor, platicando con su familia, cenando, le pregunté al hermano, a mi pastor le pregunté sobre este versículo bíblico. Se encuentra en Isaías capítulo 55, y este versículo yo lo había leído y analizado, y quería saber yo el significado de ese versículo, porque de alguna manera hablaba mi corazón. Y dice el versículo número 5, Isaías 55, versículo 5, dice la palabra de Dios: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Y por la gracia de Dios, este pasaje lo he seguido tratando de analizar en mi vida, y ahora puedo comprender. Bueno, realmente nuestra mente no lo puede comprender, porque nuestra mente, humanamente hablando, nuestra mente está adaptada, está acostumbrada a ciertos patrones, ciertas normas, ciertas reglas que adquirimos de nuestros padres, o que adquirimos también a través de la infancia, o a través de los lugares donde nos desarrollamos, y estamos acostumbrados a eso, ¿no? ¿Verdad? A que si alguien nos aprecia, o que si alguien o alguien apreciamos, normalmente debe ser alguien de mi familia, o alguien muy cercano a mí, o alguien que reúna ciertas características, ¿verdad? Etcétera. Pero aquí la Biblia, cuando esta porción bíblica yo la analizaba, mi mente inmediatamente volaba, hermano, volaba en el sentido de cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando reconocimos, de acuerdo a la Biblia, que solo hay un Dios verdadero, que Él es santo, y que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y cuando a través de su bendita palabra del Evangelio nos explicaba que por causa de nuestro pecado estamos separados de Dios, hay un abismo que nos separa del Dios Santo, ¿verdad? Y a nosotros como seres humanos, como pecadores. Y que ese hermoso, esa reconciliación, o ese puente, el único puente es su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Y cuando le reconocimos como nuestro único y suficiente Salvador personal, y le abrimos la puerta de nuestro corazón, y le dijimos a Dios: tienes razón, tú tienes razón, yo soy pecador. Tú tienes razón, en mi mente y en mi corazón está la maldad. Si tú tienes razón, mi pecado me separa de ti y hago más cosas malas que buenas. Tú tienes razón, porque eso dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la palabra de Dios. Y entonces, por la gracia de Dios, Él hizo algo que la Biblia llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Y este evento sobrenatural lo hace Dios, no nosotros, lo hace Él. Los cambios que surgieron en nuestra vida no los hacemos nosotros. Bueno, una parte lo hacemos nosotros, pero otra parte, la más importante, la hace Él. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo o ha creído en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y se produjo ese evento maravilloso que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Cae el velo de nuestros ojos, y entonces ahora entendemos por la gracia de Dios que dice Proverbios capítulo 10, dice Dios a través de Salomón, que escribe Proverbios, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza a ella. Recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal es una bendición, no es una maldición, es una bendición, hermano. Es la gran bendición de Dios por su gracia en nuestras vidas, y nos declara sus hijos. Antes no éramos sus hijos, éramos criaturas de Dios, y éramos por naturaleza pecadores, separados de Dios, ¿verdad? Porque nuestro pecado
pasado nos separaba de Dios, pero en el momento de aceptar al Señor Jesús, se produjo ese hermoso evento llamado el nuevo nacimiento o la regeneración. Y este pasaje me hace recordar, y doy gracias a Dios por mi pastor, que él ya no está aquí con nosotros. Él partió hace varios años para toda la presencia del Señor. Y qué bendición fue en nuestras vidas. Siempre me buscó, siempre insistió, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí, siempre. A pesar de que a veces yo me escondía, y lo digo con vergüenza, me escondía, porque sí me escondía, porque a veces él me decía, a veces ni siquiera me decía, a veces yo iba apenas llegar a la casa y iba, y entonces veía el estacionamiento, bueno, ahí donde vivíamos, y veía su carro fuera de la casa y no llegaba. Y lo digo con vergüenza. Pero él insistió. Y yo decía, hasta que llegó un punto que decía, este hermano, ¿que no hay más personas que tengan que buscar? ¿Que no hay más gente allá? En todos lados más gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tienen que buscar a mí? ¿Verdad? Pero bendito sea Dios, que es algo que solamente Dios pone en el corazón de un verdadero siervo de Dios. Cuando Dios dice, tienes que ir a Él, tienes que buscarlo a Él, ¿no? Y tienes que insistir. Y gracias a Dios por los pastores que aman a las ovejas, por los pastores que aman al Señor, por los pastores que se ocupan y se preocupan por su rebaño, que no son el asalariado, como dice la Biblia, ¿verdad? Que no son el asalariado, sino que tienen ese verdadero amamiento al pastorado, que aman a las ovejas, que se duelan por las ovejas, que curan a las ovejas, ¿verdad? Gracias a Dios por los pastores que sirven fielmente al Señor. Y quiero esta tarde compartirte algo que Dios puso en mi corazón. Y yo espero que sea de bendición para tu vida. Doy gracias a Dios porque hoy están la mayor parte de mis hijos. Ayer estuvo Joel con su familia. Ayer estuvimos por la noche, unas horas platicando, comiendo. Bueno, ya la comida, ya la cena, casi cena con. Yo no ceno tan tarde. Pero bueno, si es carne asada, pues sí me la ceno, ¿verdad? Porque ¿quién va a despreciar una carne asada? ¿Usted despreciaría una carne asada? ¿Verdad que no? Bueno, y por eso, pero lo más importante es que estuve con mis hijos, estuvimos platicando, estuvimos recordando algunas cosas, estuvimos riéndonos de algunas cosas, ¿verdad? Bueno, ellos más, yo me reía poquito, pero ellos más de algunas cosas que recordábamos, ¿verdad? Y doy gracias a mi Dios que a pesar de muchas circunstancias, el Señor nos permite a veces hacer el esfuerzo de juntarnos, ¿verdad? A veces hacer el esfuerzo de reunirnos, ¿verdad? Y eso debemos, hermanos, tratar de aprovechar. Dice la Biblia que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Durante la semana, uno de mis hijos, Joel, mandó un mensaje para que los apoyáramos en oración. Su cuñado se llama Saúl, yo conozco a Saúl, es un joven ya casado, pero está joven, tiene hijos pequeños. Saúl enfermó de gravedad y lo operaron, pero al parecer el diagnóstico primero era muy delicado, era algo muy grave, ¿verdad? Y al parecer el médico también les compartió que después de operarlo, el médico les dijo que él no había visto un caso así, que sobreviviera, ¿no? Una persona que llegara en esas condiciones como él llegó al hospital, ¿verdad? Normalmente muere. Y el médico, entre comillas, se sorprendió porque Saúl sobrevivió y al parecer se está recuperando, está hospitalizado. Yo aprecio a Saúl, lo recuerdo, bueno, no platicaba mucho con él, pero lo aprecio y todos estos días hemos estado rogando al Señor que tenga misericordia. Hermano, por favor, tenemos que orar, pero no esperar a que nos avisen y nos digan tal persona, tal amigo, tal familiar
o tu tío, tu pariente o nuestros parientes están en esta condición. No debemos esperar eso. Debemos orar y clamar a nuestro Dios que tenga misericordia, ¿no? De las familias, de las personas. Y sigamos pues orando, hermanos, unos por otros. Así que te invito para que vayamos a la palabra de Dios. Y hace un momento fuimos al Antiguo Testamento, en el periodo de los Reyes, a una historia, un relato que Dios, a través de este profeta, del profeta Elías, habló en ese tiempo. Y algo importante, hermanos, en ese tiempo el pueblo de Israel, como en otras ocasiones, el pueblo de Israel se había corrompido. El pueblo de Israel se había ido tras los Baales de aquel tiempo, a los dioses extraños, y había algo muy importante y fundamental. El pueblo de Israel había abandonado la adoración del Dios verdadero. Es decir, un tiempo se mantuvieron adorando a Dios, al único Dios verdadero, pero por circunstancias, etcétera, etcétera, ellos abandonaron la verdadera oración. Y algo muy importante, hermano, dice la Biblia, el Señor Jesús, lo relata Juan, el evangelista, cuando en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, una mujer le pregunta al Señor Jesús, ¿en dónde debemos adorar a Dios? ¿En dónde se debe adorar a Dios? Ella le preguntó al Señor Jesús, ella era samaritana y los samaritanos tenían un monte sagrado, el monte de ellos donde adoraban a sus dioses, y ella le dice, aquí en el monte, en nuestro monte debemos adorar a Dios, o en Jerusalén como los judíos adoraban o adoran, siguen adorando a Dios. Y el Señor Jesús le responde de la siguiente manera, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. Y algo también importante, y dice la Biblia, dice el Señor Jesús, porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y qué importante es, hermanos, es que revisemos nuestra vida cristiana. Qué importante es que analicemos, hermanos, el tiempo, lo que Dios está permitiendo en nuestra vida, las cosas que hemos estado viviendo, que estamos viviendo. Qué importante es que las analicemos. ¿Sabes por qué? No vaya a ser que nos pase como Israel, que estemos adorando, que el pueblo de Dios estemos adorando de una manera equivocada a Dios, de una manera religiosa, que estemos tratando de adorar a nuestro Dios a través de nuestro esfuerzo o a través de nuestros momentos o a través de circunstancias, etcétera, etcétera. No sé, hermanos, que nos hayamos desviado como le pasó a Israel, cayendo en la adoración de falsos dioses. Falsos dioses. ¿Sabes? La Biblia habla mucho acerca de eso. Y cuando la Biblia habla acerca de dioses, no se refiere solamente a figuras de oro o de madera o de plata o de cualquier metal. No se refiere nada más a eso la Biblia. Cuando la palabra de Dios habla acerca de falsos dioses, también implica algunas cosas que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de que tengamos cuidado con el dinero. El dinero. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. El dinero se puede convertir, la gente, cualquiera, lo puede convertir en su Dios. El dinero. Como un ídolo. ¿No? Y hay tantas historias en el mundo de traición, de muerte, de perdición, de guerras, etcétera, etcétera, por causa no del dinero, sino por causa de el amor al dinero. Por eso debemos de tener cuidado. A veces el Dios de la Biblia permite eventos sobrenaturales, permite terremotos o guerras, o ha permitido eventos o fenómenos, ¿verdad? Los ha permitido con diferentes propósitos. A veces para mostrar su poder, a veces para mostrar su ira, a veces para mostrar su enojo, a veces para mostrar que no está de acuerdo con la humanidad. ¿Recuerdas el diluvio? En el Génesis dice la palabra de Dios, Dios trajo ese evento sobrenatural llamado el diluvio. ¿Lo trajo por causa de qué? De que dice la Biblia que toda esa nación, esa gente que ya había poblado la tierra, se había corrompido y su maldad había llegado a tal grado que Dios decidió, los voy a raer de sobre la faz de la tierra. Voy a acabar con todo lo que respira, incluyendo
los animales. Y trajo el evento sobrenatural, este fenómeno sobrenatural. Esa gente jamás había visto llover. Tú y yo podemos en ocasiones ver cuando llueve, bueno, ahora más, ¿verdad? Con más gozo, más contentamiento que llueve porque no había llovido tanto, ¿no? Pero aquellas personas jamás habían visto llover. Jamás. La Biblia dice que la tierra que ya Dios había creado, se regaba con un vapor que subía. Jamás habían visto que cayera agua del cielo, jamás esa gente. Por eso probablemente cuando Noé, el del arca, les fue anunciado y les dijo, Dios va a traer juicio, va a llover agua del fuego, del cielo, y va a acabar con toda la humanidad, seguramente se burlaban de él. ¿No lo crees? Porque jamás había llovido. Jamás habían visto un evento así. Hay fenómenos o eventos. La Biblia dice cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que después de que Él expiró, entregó el Espíritu, la Biblia dice que en ese momento toda la tierra o ese lugar no se oscureció por 3 horas, se hizo tinieblas en toda la tierra. Y no solamente eso, escucharon relámpagos, truenos, escucharon, y aún dice la Biblia que las rocas se rompían y algunos muertos resucitaban de los sepulcros, al grado que ese evento duró 3 horas. 3 horas de oscuridad total, como una manifestación de un rechazo de Dios o descontento de Dios con la humanidad. Por eso pudo clamar el centurión romano, pudo clamar después de ver todo ese evento sobrenatural, verlo verdaderamente, dijo el centurión romano, verdaderamente este era hijo de Dios. Los terremotos, la Biblia dice en el Apocalipsis que va a haber un fenómeno, varios, pero un fenómeno en el cual Dios va a enviar granizo del peso de un talento que matará a una parte de la población que esté en ese tiempo. Dios lo va a enviar, ese granizo, como una muestra de su descontento, de su enojo. No. Cuando Dios se enoja, se molesta. Dice el salmista que hasta los montes huyen, se esconden, ¿verdad? La revelación que recibió Elías en el pasaje que hace un momento leímos juntos, esa revelación tenía un propósito claro de Dios hacia el profeta, pero especialmente para su pueblo. Que una vez más quiero recordarte, el pueblo de Dios, de Israel, se había apartado de la verdadera adoración. Adorar dioses extraños, dioses ajenos. Y por eso Dios le reveló al profeta Elías, a través de estos eventos, lo que él iba a hacer más adelante, y lo hizo más adelante a través del profeta Eliseo. Vamos a ver, por favor, algunas cosas. Y te invito para que vayamos ahí a esa porción bíblica de primer libro de Reyes, capítulo número 19. Antes de que leamos algunas porciones, ¿recuerdas? En el año 2019 aproximadamente, ¿recuerdas que se anunció un evento a nivel, un evento en otro país, en otro continente, ¿verdad? La famosa pandemia, ¿sí recuerdas? Se anunció en ese continente, en ese país asiático de Asia, y se creía que era un evento que iba a parar ahí, ¿no? Y algunos llegaron a decir, yo llegué a ver en algunos noticieros que era algo tan lejano que era improbable que llegara a nuestro continente o a otros continentes. Pero para sorpresa, tal vez, de muchos, no solamente traspasó algunas fronteras, sino el impacto que tuvo
en el mundo. ¿Cuántos millones de personas murieron en el mundo? ¿Recuerdas? Porque murieron varios millones, ¿no? En general, incluyendo México, ¿no? Sí. Solamente aquí en México fueron más de 800,000. Solo en México. Sí. Y este evento o este fenómeno sobrenatural, bueno, a lo mejor podríamos llamarlo así, este evento tuvo un impacto en el mundo y tuvo un impacto no solamente de carácter con respecto a la salud, sino también se cree que tuvo un impacto que fue más allá. Algunos creen que fue una preparación llamémosle una preparación, ¿no? Del anticristo, ¿no? Preparando el mundo para lo que menciona el Apocalipsis sobre la marca de la bestia, que menciona la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos lo quisieron relacionar un poco, pero indudablemente fue un evento que marcó la vida de miles y miles de familias y personas en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, nosotros apreciamos a un misionero que al parecer murió por infectado de este virus. Él estaba en Bolivia, Héctor Sochigua, misionero a Bolivia, mexicano, ¿verdad? Lo conocimos. Aquí vino en una ocasión cuando visitó México con su familia, vino aquí, nos presentó una vez más lo que Dios estaba haciendo a través de ellos en Sucre, Bolivia, y en otros lugares donde se estaban extendiendo para llevar el evangelio. Y cuando él enfermó su familia primero, estaba programada una conferencia misionera aquí en Querétaro, en Betel Carretas, y él estaba como conferencista considerado para que viniera, porque era misionero del Compañerismo Bautista Nacional de México, y entonces él estaba programado. Y enferma a su esposa de este virus y sana. Enferma a su hija y sana. Enferma a su hijo y sana. Y por último enferma a él. Y no sanó. Se empezó a agravar. Lo llevan al hospital, falleció. ¿No? Y vi a través de manera virtual, porque la conferencia se llevó a cabo, obviamente, y quien tomó el lugar de Héctor Sochigua para predicar lo que le correspondía a él, es un hermano que yo conozco, Eric Robles. ¿Te acuerdas de Eric Robles? Un pastor de muchos años también. Y Eric, yo vi la parte de la predicación de manera virtual, no presencial, y Eric estaba predicando, Eric Robles me estaba predicando, y pusieron una silla así cerca del púlpito o del lugar, y con el nombre de Héctor Sochigua, ¿no? Y decía Eric a los oyentes, ¿no? Decía, ¿quién tomará el lugar de Héctor? ¿Quién lo va a tomar el lugar de Héctor? ¿Quién va a ir a Bolivia o a Sucre o a otro lugar donde Dios esté llamando para llevar el evangelio? Y yo me imagino que ese tuvo impacto también en la vida de sus familias. Su familia después vino aquí a México, estuvieron aquí, su esposa, sus 2 hijos ya más grandes, y decidieron ellos, dieron testimonio que ellos querían regresar a Bolivia, trabajar en Bolivia, seguir trabajando allá en la obra misionera, y gracias a Dios que tomaron una decisión y están allá con la ayuda de Dios, están allá, creo, no tenemos tanto contacto, pero están allá. Y esto, obviamente, hermanos, son eventos, son situaciones que de alguna manera también Dios las permite. Dios las permite con propósitos. A veces no lo comprendemos. A veces cuando viene a nuestra vida algo, ¿verdad?, que escapa de nuestro control, no lo comprendemos. Pero lo que tenemos que analizar y reflexionar y meditar es con qué propósito Dios permite esto en mi vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios me ha llevado a este punto o nos quiere llevar a este punto? ¿Verdad? ¿Qué debo aprender? ¿Qué quiere Dios mostrarme a través de este evento o de esta situación en mi vida? Y a veces, hermano, por muy duro que parezca o difícil que parezca, mira para el profeta Elías, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre poderoso, un hombre, ¿verdad?, que no elocuente en su predicación, pero un hombre que había servido a Dios de manera fiel a todo lo que Dios le mandaba. Lo encontramos en el capítulo 19, tenía razón en estar
cansado físicamente. Elías corrió aproximadamente o cerca de más de 40 kilómetros en un trayecto que Dios le pidió que hiciera, probablemente. Corrió, Y seguramente por desierto, no creo que hayan sombritas y todo por decir, corrió. Y no solamente eso, de parte de Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a convocar a los sacerdotes de Baal, que eran más de 400 sacerdotes que tenía este ídolo abominable, los vas a convocar y vas a hacer lo siguiente. Y Elías lo hizo, como Dios le dijo. Y después de hacer ese concurso, convocar a los sacerdotes de Baal, dice la Biblia que no permitieron que huyeran los sacerdotes de Baal, sino que los degollaron. ¿Quién crees que los degolló? Elías. ¿Te imaginas cortarle el pescuezo a más de 400 sacerdotes? ¿No crees que fue cansado? ¿No? Físicamente tenía razón, estaba cansado, estaba agotado. Pero después, no era lo más terrible probablemente. Recibe la amenaza de una hechicera, porque era una hechicera. Jezabel era una hechicera, una mujer que se dedicaba a la hechicería. Y era temida por muchas personas. Y esta mujer le dice, ¿no? Lo amenaza y dice, Elías va a morir. Lo vamos a matar. Y manda la amenaza. Y entonces él huye a esconderse. ¿Sí le recuerdas el pasaje que leímos? A esconderse en una cueva. Y ahí está, escondido, cansado, agotado. Seguramente no había comido, y aunque hubiera comido bien, ¿verdad? Pero estaba agotado, estaba triste. Tal vez emocionalmente Elías estaba no devastado, pero estaba en una situación vulnerable. Por eso cuando Dios habla con él, le dice, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar escondido? Y entonces Elías le declara, he sentido un vivo deseo por tu obra, ¿verdad? Pero Elías equivocadamente pensaba que estaba solo. ¿No has sentido? ¿En algún momento has sentido, hermano? ¿O has pensado que estás solo? ¿O que estás sola? ¿En algún momento no has pensado que no vale la pena seguir? ¿O para qué leer la Biblia? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar? ¿Qué caso tiene orar? ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué ganamos con orar en ocasiones? Y día, una mañana, la tarde, la noche, ¿qué ganamos con orar? ¿No has pensado para qué ir a la iglesia? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué levantarnos temprano? No, es el día de descanso. No, vamos a ocuparlo en cualquier otra cosa. No, vamos a invertir en cualquier situación. Mejor vamos a hacer algo diferente. ¿No has pensado? Le quieres hablar de Cristo a alguien y se burlan y se enojan y se molestan como si les quisieras hacer un mal. Y si le dices a tu amigo, a esa persona, mira, esto te está dañando, el alcohol, las drogas, el enojo, la ira, la molestia, esto te daña, esto no es bueno para tu familia. Y le dices a los jóvenes, no destruyas tu vida. Las drogas, el alcohol, la ansiedad, todo esto lo que el mundo te presenta es mentira. Es mentira. No has llegado, hermano, no has llegado a un punto donde te sientas cansado, donde sientas que no vale la pena seguir adelante. Elías lo experimentó. Y él dice, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. No es cierto. No es verdad. Dios le dijo a Elías, estás equivocado. Tú no estás solo. Me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Y déjame decirte, hermano en Cristo, no estamos solos.
Aquí hay muchos, aquí en el mundo hay muchos verdaderos cristianos que aman a Dios, que aman la Biblia, que aman la palabra de Dios y se mantienen en santidad. Mantengámonos en santidad porque la Biblia dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Mantengámonos. Es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Qué fácil es echar a la basura, tirar a la basura nuestra vida cristiana. Qué fácil es. ¿No lo crees, hermano? Qué fácil es decir, me voy con los amigos. Qué fácil es. O qué peligroso es decir, no vale la pena. ¿Verdad? No, hermano, no es así. No estamos solos. Porque Dios ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros. La Biblia dice, fiel es el que prometió. Y dice la Biblia, poderoso es para guardar nuestro depósito para aquel día. Dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tú sabes en quién has creído, hermano. ¿Sabes quién es tu Salvador? ¿Sabes quién es tu Señor? ¿Sabes cómo es tu Dios? Si lo sabes. Porque si lo sabes, entonces debemos mantenernos firmes. Entonces debemos mantenernos, como Él dice, esfuérzate, sé valiente, no te apartes, ni a la derecha ni a la izquierda. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está en Cristo escrito, y entonces harás prosperar tu camino. La Biblia dice que Moisés, me imagino que tal vez como en una visión, cuando lo describe, parte lo describe en Hebreos capítulo 11, dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y Moisés rehusó las riquezas de los egipcios, despreció las riquezas de los egipcios para ganar y obtener las riquezas de Cristo, de su bendito Salvador. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, le recuerda una vez más lo que somos en Cristo, por la gracia de Dios, ¿no? Lo que este mundo opina de nosotros. El mundo sin Cristo, lo que opina de los cristianos. ¿Qué opina el mundo? ¿Qué opina el mundo de los cristianos, de los verdaderos cristianos? ¿Qué opinan ellos? Qué aburridos son, ¿a poco no? Qué aburridos son, ¿no? ¿Opina algo bueno el mundo de los cristianos? Bueno, lo que ellos no pueden negar, porque no lo pueden negar, es que los verdaderos cristianos debemos ser una bendición y un verdadero testimonio en donde andemos, de honestidad, de responsabilidad, de lealtad a nuestro Dios y de la verdad. Los cristianos nos mantenemos en la verdad, aunque perdamos nuestro trabajo o no. Si alguien nos quiere acusar o nos ha acusado en el trabajo de algo que no es verdad, los cristianos, ¿qué debemos hacer? Mantenernos firmes. Yo no fui. Yo no lo hice. Y si eso me lleva a perder mi trabajo, no importa, prefiero perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque debemos mantenernos firmes, ¿no? En nuestras convicciones. Le decía al hermano Carlos, tenemos una gran responsabilidad, hermano. Los que todavía tienen hijos, bueno, mi Rafaelo tiene 15 años, ¿sí? Rafa. Camila tiene 16. Tenemos, Gaby tiene 16, Gaby, ¿sí? Hermanos, ¿es para qué? Hermano Denis, necesitas cumplirle a Henry lo de la ira santa, porque si se la sigues contando, a Henry no lo vamos a volver a ver. Henry tiene 15 años,
16, ya, si no hacemos algo, este mundo nos va a ganar a tus hijos, a nuestros hijos, si no hacemos algo, ¿no? Es urgente que hagamos algo, ¿no? ¿O quieres que tus hijos sean del montón? ¿Sí? Hermana Liz, ¿usted quiere que su hija sea como las demás jovencitas sin Cristo? Que su anhelo y su deseo solamente es lo que este mundo les ofrece. No, no lo queremos. Porque la verdad, la Biblia dice que la verdadera felicidad está en Dios. La verdadera paz está en Dios. La verdadera prosperidad, y prosperidad no se refiere solo a lo material, ¿eh? La verdadera prosperidad que enseña la Biblia está en Él también, ¿no? ¿Y qué decir de la seguridad? Porque si hay algo que Dios nos ofrece es la plena certeza de que Él cumple sus promesas. La plena certeza de que Él, como dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la palabra de Dios en Números, en el Antiguo Testamento. Números 23, capítulo 23, versículo 19. Necesitamos estar alerta. Dios profetizó que Él guardó 7,000 varones que no se postrarían delante de los Baales, ni besarían esa imagen abominable. No solamente se postraban, besaban a esa imagen abominable. Y Dios le dijo a Elías, me he reservado 7,000 varones que no han doblado sus rodillas. Te pregunto, hermano, esos Baales que menciona la Biblia, ¿existen hoy? Existen hoy. Están en el mundo. Están influyendo y gobernando el mundo. Y más allá, están tratando de engañar al pueblo de Dios para que abandonemos al Dios verdadero, para que abandonemos la verdadera adoración y para que les adoremos a ellos, a los Baales de este siglo. Allí están. Debemos de tener mucho cuidado. Quiero concluir, hermano, solamente animándote porque la Biblia dice que debemos estar alerta, velando, orando. El tiempo está cerca, dice la Biblia. Y cuando menciona la Biblia que el tiempo está cerca, se refiere obviamente a varios eventos. Pero recuerda, nuestro bendito Salvador, Él prometió regresar por nosotros, porque esa es la promesa de Él. Hermano, ¿qué nos va a hallar? ¿Qué nos va a hallar haciendo el Señor? ¿Qué nos va a hallar? ¿O cómo nos va a hallar Él en este mundo? ¿Afanados? ¿Arrastrados? ¿Siguiendo las corrientes de este mundo? ¿O esperándole a Él con certeza y diciéndole, Señor, aquí estoy yo. Yo no me voy a postrar, no voy a adorar estos falsos dioses. Yo me voy a mantener adorándote a ti, sirviéndote a ti, honrándote a ti en lo que tú quieres que yo haga. Vamos a orar y terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, queremos rogarle, Señor, en el nombre bendito de su Hijo, que nos ayude, Señor, a no dejarnos engañar. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. La falsa adoración es una realidad. El crecimiento de la maldad es una realidad. La apostasía es una realidad a la que no podemos negar.
porque eso dice la Biblia. Ayúdenos a no dejarnos arrastrar, engañar por las cosas de este mundo. Ayúdenos a ser fieles al llamamiento, fieles a su palabra, fieles, Señor, hasta el último momento de nuestras vidas. Que no permitamos, Señor, que este mundo nos robe el deseo de servirle. Que no dejemos que este mundo siga engañando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos. No dejemos engañarnos. Y pongamos, como dice la Biblia en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ayúdenos, tómenos en sus manos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.